Como dije, hoy solo vamos a comenzar. Hay diversas maneras en que esta relación entre ambas se ha dado a lo largo del tiempo. Es posible que ya en las lecturas, videos que han examinado, hayan encontrado alguna referencia, digamos, a esta temática. Entonces, de cualquier modo, nos serviría para ampliar y profundizar, digamos, un poco en la temática. Como ustedes se han dado cuenta, a veces como que no somos fieles al nombre de este seminario, porque a veces nos referimos a la relación entre la ciencia y la fe. A veces, como en este momento, hacemos alusión a la ciencia y a la religión, y a veces incluso hacemos alusión a las relaciones entre la ciencia y la teología, ¿verdad? Pero yo creo que el espíritu realmente se mantiene, ¿verdad? Es decir, la esencia, digamos, del título de este seminario eh, se mantiene. Ahora, solo quisiera comenzar por definir aquí, por un lado, lo que vamos a entender por ciencia y por religión, aunque la primera supongo yo que ha quedado ya suficientemente en claro, pero eh, digamos que la ciencia es un conocimiento del universo físico y también del universo humano, que es producto de un método riguroso, ¿verdad? No se puede, digamos, llegar a este conocimiento que no sea un conocimiento resultado de la aplicación de una metodología de mucho rigor. Y hay que decirlo de una vez por todas, el método científico eh, es por naturaleza ateo. El método, es decir, el método de la ciencia tiene que ver con los hechos, tiene que ver con lo que ocurre y no puede realmente colocar, digamos, al elemento Dios ahí. Entonces, la ciencia, tanto la ciencia natural como la ciencia social o son metodológicamente ateas, ¿verdad? Eso de principio hay que dejarlo muy, muy, muy en claro. Ahora, al hablar de religión, bueno, hay varias maneras de definir, digamos, el fenómeno religioso, pero vamos a quedarnos aquí por pura conveniencia, podríamos decir, con esta manera de entender lo que es la religión, un sistema de creencias dirigidas a lo trascendente y, por supuesto, al sentido del mundo y la vida. Yo sé, como ya lo dije, que hay otras maneras de definir la religión. Algunos, pues, pondrían aquí dentro de esta definición lo relacionado con los ritos, ¿verdad? En términos generales. Llámesele culto, misa, en fin, es toda una serie, digamos, de ritos, ya sea espontáneos o un ritual, digamos, que está previamente establecido y que tiene que seguirse al pie de la letra, como ocurre con la religión católico-romana, pero también con algunas iglesias de carácter protestante, como la iglesia luterana y la iglesia anglicana, ¿no? Es decir, estas tres iglesias pues tienen un ritual mucho más elaborado, no tan espontáneo como ocurre con, digamos, muchas de las iglesias
llamadas evangélicas en nuestro medio, pero nosotros no queremos realmente meternos a la cuestión del ritual ni a la cuestión sacramental, es decir, o de las ordenanzas. Eso vamos a dejarlo, por eso dije, convenientemente a un lado, de modo que nos vamos a quedar con la idea que la religión es eso, un sistema de creencias, pero son creencias que están dirigidas a lo trascendente, ¿verdad? Y por supuesto también tienen que ver con el sentido del mundo y de la vida. Entonces ya con esto obviamente tenemos diferencias muy particulares entre la ciencia y la religión. Ahora, obviamente la cuestión de la fe aquí está involucrada en esta definición de religión que estamos dando, ¿verdad? Por lo tanto, como decía hace unos momentitos, creo que el espíritu del título de este seminario, Ciencia y Fe, de alguna manera se mantiene, ¿verdad? Porque al hablar de creencias, pues estamos hablando definitivamente de la fe en términos más o menos generales. Bueno, entonces, luego que tenemos estas definiciones, podríamos comenzar diciendo al empezar a abordar este tema que las relaciones entre la ciencia y la religión, la ciencia y la fe, son a menudo de carácter descriptivo. Es decir, lo que se hace es sencillamente contar cómo fueron, cómo han sido o cómo son. Pero también a menudo esas relaciones adquieren un carácter normativo, lo que significa que también nos aseguran o nos dicen o nos indican cómo deberían de ser esas relaciones. Yo creo que las dos cuestiones vamos a encontrar en la medida en que a partir del día de hoy vayamos abordando poco a poco las distintas maneras y formas en que la ciencia y la religión se pueden relacionar, ¿verdad? No solo haremos una descripción, sino que también encontraremos ahí algunas indicaciones de cómo deberían realmente de ser esas relaciones entre la ciencia y la religión. Entonces, la primera, la primera clase de relación entre ciencia y religión que vamos a considerar el día de hoy, aunque no vamos a terminar, de una vez se los advierto, porque este asunto es un poco largo, pero al menos vamos a comenzar a ver este punto número uno o esta relación número uno de la ciencia y la religión, que es una relación de conflicto, ¿verdad? Una relación de absoluto conflicto entre las mismas. A veces esas relaciones se ven como algo totalmente irreconciliable. Parece como que hay posturas muy duras, podríamos decir, en ambos fenómenos, de tal manera pues que las relaciones aquí se ven como totalmente opuestas. Una definitivamente niega a la otra, ¿verdad? Es decir, la ciencia niega a la religión y la religión niega definitivamente a la ciencia, de tal manera que el conflicto es, bueno, ahí me faltó una L. El conflicto es totalmente irreconciliable. No puede haber, digamos, ningún tipo de relación ni por asomo entre la una y la otra. Entonces esto significaría simple y sencillamente que no hay manera de ser un fiel creyente y ser científicamente correcto. Es decir, esto realmente es una condición materialmente imposible, porque si mantenemos un pensamiento
respecto a lo que sea científicamente correcto, ya sea en relación con los astros o un simple catarro. Bueno, si mantenemos una actitud científicamente correcta respecto a cualquier fenómeno, eso significa que nuestra condición de fieles creyentes pues va a ser rotundamente incompatible, ¿verdad? Y también al revés. Si se es un fiel creyente, entonces no se pueden aceptar las aseveraciones de la ciencia respecto a cualquier fenómeno y a cualquier hecho que se dé en el mundo, en la sociedad o en la vida humana. Entonces, se trata de posiciones rotundamente adversas, sí, rotundamente diferentes y rotundamente también incompatibles. Una visión, digamos, de la cuestión que es relativamente popular, podríamos decir, tanto de un lado como de otro, ¿verdad? Es decir, está ampliamente difundida la creencia entre muchos creyentes, sobre todo cristianos, porque de eso estamos hablando esencialmente. Está muy difundida, digamos, la creencia, la idea de que su fe es rotundamente incompatible con la ciencia y no quieren saber absolutamente nada respecto, digamos, a la ciencia. Y a veces se enseña esto directamente desde los púlpitos, eh, desde las escuelitas dominicales también. Yo recuerdo que yo fui víctima de esta clase de discurso. Una vez entrados, digamos, a la adolescencia, nosotros que pertenecíamos a una iglesia pentecostal tradicional, pues escuchábamos constantemente que no deberíamos de ir a la universidad porque en la universidad pues enseñaban cosas absolutamente opuestas a, a la fe y que seguro íbamos a perder, digamos, nuestra confianza en el Señor y todo aquello. Es decir, crecimos entonces, digamos, en el contexto de esta, no solo iglesia, no solo congregación, sino en el contexto de esta denominación, ¿sí? Porque era algo generalizado, eh, con la idea de que en realidad no podía haber ninguna postura sincera, honesta como creyente que también abrazara, digamos, las afirmaciones de la ciencia o de la filosofía, en fin, cualquiera que fuera realmente el discurso, ¿no? Y entonces, pues también en el ámbito científico suele también ser muy popular la idea de que la ciencia definitivamente es total enemiga de la religión y que se trata de una postura, digamos, intelectual rotundamente diferente que no puede relacionarse con la fe, con la religión para nada. Entonces, es una cuestión muy popular esta, la relación de conflicto. Ahora, por supuesto, el hecho de que algo sea popular no significa que sea verdadero, ¿verdad? Es decir, porque realmente la verdad no es algo dependiente de la democracia, ¿verdad? Es decir, si 80% opina de ese modo, pues entonces tiene que ser verdadero. No, 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 no. Es decir, aquí realmente la cuestión de la búsqueda de la verdad es algo muy distinto, ¿verdad? A, al criterio que pudiera tener la mayoría o la minoría. Entonces, bueno, esas relaciones conflictivas entre ciencia y religión ocurren cuando la una o la otra adoptan posiciones de carácter radical. Esto significa que son posiciones extremas, ¿verdad? Son posiciones
extremas. Y entonces, obviamente, si se trata de posiciones radicales y extremas, pues no va a haber nunca una posibilidad de diálogo, no va a haber nunca una posibilidad de ver dónde, cómo y por dónde se hace compatible, digamos, la fe con la ciencia, la religión con la ciencia. No va a haber manera, porque, insisto, se trata de posiciones radicales, extremas, y estas posiciones siempre, siempre en cualquier ámbito de la vida son posiciones de carácter cerrado, absolutamente cerradas. Entonces, no hay manera, digamos, de que haya influencias, de que se reciban y se acepten opiniones diferentes, distintas, provenientes de fuera, porque hay una cerrazón allí que impide precisamente el flujo, digamos, de información. ¿eh? Entonces, podríamos decir que estas posesiones, aparte de ser radicales, aparte de ser extremas, también son posiciones que algunos han llamado expansionistas, expansionistas, en el sentido de que tienden a abarcar todos los campos posibles. Y entonces esto significaría, digamos, que el científico adopta una actitud expansionista cuando quiere tratar de manera científica todos, pero absolutamente todos los aspectos y los hechos que se dan en el mundo, en la sociedad y en la vida humana. Entonces, es expansionista, digamos, esta posición, porque está abarcando mucho más allá del campo que realmente le corresponde, ¿verdad? Y en el ámbito, digamos, de la religión también, ¿verdad? Es decir, son discursos religiosos expansionistas, aquellos que quieren realmente encontrar en la religión un discurso que abarca todos los aspectos del universo, de la sociedad y de la vida humana, y que la religión tiene una respuesta para todos los problemas, las dificultades, los hechos y los fenómenos que ocurren en el mundo, no importa de qué clase sean. Y entonces, estas actitudes definitivamente, tanto en el campo de la ciencia como en el campo de la religión, tienden definitivamente a cerrar el diálogo, la posibilidad, digamos, de un diálogo, para decirlo así. Ahora, en el contexto, digamos, de la ciencia, hay científicos de gran peso, como filósofos de la ciencia de enorme importancia, que han visto, digamos, en este fenómeno expansionista de algunos científicos una actitud verdaderamente criticable, y le han dado un nombre. Se le llama cientificismo. Ese es el nombre técnico, digamos, que tanto a nivel de las ciencias como a nivel de la filosofía, pues recibe esa actitud del científico que quiere aplicar el método de la ciencia a cualquier fenómeno que se dé en el mundo y en el universo, ¿no? En general. Y hay entonces una enorme diferencia entre ser científico y ser un cientificista, ¿verdad? Un científico es alguien que emplea el método de las ciencias, pero está dispuesto a reconocer que ese método, el método científico, tiene limitaciones, ¿verdad? Tiene grandes limitaciones, ¿verdad? Y que tampoco es una especie de receta, ¿verdad? Aplique usted estos pasos del método científico y ya estuvo.
Si usted va a resolver el problema, va a explicar el fenómeno, en fin, etcétera. Es decir, tanto, insisto, científicos de renombre como filósofos de la ciencia de renombre se han alzado para criticar esta actitud cientificista. Entonces, el cientificista en realidad es una especie de caricatura del científico, ¿verdad? Porque quiere llevar a extremos el método científico, donde realmente no opera, donde no puede definitivamente operar. Y recordando una de nuestras clases pasadas, ya lo vimos en relación con las ciencias sociales, ¿verdad? Recordamos a Wilhelm Dilthey y la cuestión de los estudios del pasado, de la historia, ¿verdad? Dilthey rechazó, recuerdan, rotundamente el método de la ciencia natural para estudiar la historia, porque la observación ahí no funciona, las leyes tampoco funcionan, la experimentación tampoco funciona, sencillamente porque las acciones de Lutero, de Calvino, de Cristóbal Colón, en fin, etcétera, pues no son hechos que el historiador tenga frente a sus ojos. Entonces ya ahí, digamos, ya ahí en el terreno de las ciencias sociales se presentó una crisis enorme en relación con la aplicación del método de las ciencias naturales a rajatabla, ¿verdad? Entonces, en el ámbito general del conocimiento científico y también de la filosofía, se reconoce pues que esta actitud del cientificismo, de querer abarcar todos los campos posibles, todos los fenómenos posibles con su método, es algo definitivamente ridículo, algo caricaturesco, para decirlo en una sola palabra, porque aparte, digamos, de la historia y de las ciencias sociales en general, pues hay un sinfín de hechos que no se pueden tratar con el método científico, ¿verdad? Las esperanzas, los planes, las frustraciones que la gente tiene. Bueno, todo eso no se puede tratar con el método de la ciencia porque no hay nada que observar, pues, ¿verdad? No hay nada que medir ni pesar, ¿verdad? Tampoco se pueden establecer leyes. Bueno, entonces, esa actitud de querer abarcarlo todo con el método científico de parte de algunos científicos, pues cierra definitivamente la puerta al diálogo. Ahora, desde la perspectiva de la religión, esa actitud de querer abarcarlo todo con la religión y encontrar las respuestas a todos los problemas del universo en la religión, recibe otros nombres, ¿verdad? Otros calificativos. Por una parte, se puede denominar como fundamentalismo, ¿verdad? Recordemos que el fundamentalismo no es un fenómeno, digamos, propio de una sola religión. Se habla hoy en día del fundamentalismo islámico. También se puede hablar de un fundamentalismo católico romano y, por supuesto, de un fundamentalismo evangélico, sí, no protestante, porque la reforma protestante no tuvo nada que ver realmente con el fundamentalismo. El fundamentalismo realmente tiene un origen gringo, un origen eminentemente estadounidense, que yo creo, es mi opinión, que todas las iglesias evangélicas de América Latina son hijas del pensamiento fundamentalista de los Estados Unidos de América. Creo que no se salva ninguna. Yo estoy convencido que no se salva ninguna, ¿verdad? Entonces, el fundamentalismo, pues comienza primero por tratar, digamos, los textos de la religión de una manera literal, de una manera literal, ¿verdad? El texto fue incluso bíblico, dictado a los oídos de los escritores.
Entonces ahí no hubo mediación, digamos, de la voluntad del escritor, de los valores del escritor, de las ideas del escritor, del ambiente cultural del escritor. Todo eso se olvida, todo eso se deja a un lado para decir que el texto fue literalmente dictado al oído de los diferentes escritores y por lo tanto hay que tomar al pie de la letra, literalmente toda la escritura. Esa es parte, digamos, del fundamentalismo en todos lados, tanto a nivel islámico como a nivel católico y a nivel evangélico también. Pero esta actitud también recibe el nombre de integrismo, ¿verdad? De integrismo. Bueno, el integrismo es una actitud, podríamos decir, de intolerancia a cualquier otra visión de la religión, del mundo y de la vida. Es decir, hay una intolerancia, hay un rechazo total a cualquier otra manifestación religiosa. No se tiene absolutamente nada que ver, digamos, con las otras religiones porque la propia es la única, digamos, auténtica, genuina, verdadera, y entonces no hay manera de entrar en diálogo. Eso es parte, digamos, del integrismo, pero también es una característica, digamos, del integrismo, el desear que la vida entera gire alrededor de los valores de la propia religión, ¿verdad? Y que la vida entera, sobre todo la vida en sociedad y la vida de los seres humanos, pues sea gobernada y controlada por los valores de la propia religión. Por lo que hay aquí una tendencia, digamos, a imponer sobre los demás las creencias propias. Esto, por supuesto, como ustedes saben, fue una condición vivida por los seres humanos durante muchísimo tiempo, y no terminó realmente con la Edad Media. Uno pudiera estar pensando únicamente en la Edad Media, ¿verdad? Donde realmente la iglesia, el Papa, la iglesia, pues dominaban prácticamente la vida social, política, económica y la cultura, digamos, en términos generales. Pero sucede que también ya en la modernidad eso se hizo una realidad de muchas maneras. Digamos, en los países latinoamericanos, pues podríamos recordar cómo muchísimo después, digamos, de la conquista, surgieron los llamados concordatos, que eran acuerdos entre los gobiernos locales y el Vaticano, ¿verdad? Gracias a esos concordatos, pues los valores católicos romanos, alguien podría decir cristianos, se impusieron en muchos aspectos de la vida de los seres humanos, pues, ¿verdad? Independientemente de que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo con el divorcio, que no, eso no es lo que está en discusión ahorita, pues podemos recordar que gracias a los concordatos, el divorcio prácticamente fue prohibido, digamos, en nuestros países, ¿no? Entonces, imponiendo de alguna manera la visión católico-romana del matrimonio como un sacramento, ¿no? Entonces, eso solo para hablar de un ejemplo, ¿verdad? Solo para hablar de un ejemplo, eh, sin olvidar también, digamos, los efectos que en la educación realmente tuvo en términos generales esos concordatos que poco a poco se fueron eliminando, poco a poco se fueron destruyendo, ¿verdad? En Guatemala, a partir sobre todo del gobierno liberal de Justo Rufino Barrios, esas cosas comenzaron de alguna manera a cambiar. Entonces, cuando la religión, digamos, es fundamentalista y adopta realmente un carácter integrista, se pretende que la religión es la respuesta a todos los
los problemas y se rechaza rotundamente el diálogo con cualquier otra corriente de pensamiento. Ya no hablemos de otra religión, de cualquier otra corriente, digamos, de pensamiento, ¿sí? Entonces, son estas actitudes las que definitivamente han hecho posible, digamos, que las relaciones ciencia-religión se hayan considerado como opuestas, como algo imposible de llegar a relacionar de alguna manera o de otra, ¿verdad? Entonces ahí tenemos la definición de integrismo un poco más amplia, ¿no? Significa que toda la vida en sociedad y la cultura también giren alrededor de los principios de la religión, ¿verdad? Si uno podría mencionar aquí concretamente lo que está ocurriendo y lo que ha ocurrido con el islamismo, ¿verdad? Algunos que quieren defender al Islam en general, pues hablan simplemente de estructuras y de grupos extremistas que pertenecen, digamos, al mundo islámico. Bueno, eso es completamente discutible, pero eh, pues el Islam considera, digamos, que la democracia occidental es una manifestación satánica, ¿verdad? Considera, digamos, que los gobiernos, así como se conciben en Occidente, pues son una manifestación del diablo, ¿no? Y entonces, pues, por encima incluso de las leyes civiles, está la ley islámica. No importa si va en contra, digamos, de lo que se considera un Estado de Derecho, o no importa. Es decir, la ley islámica estará siempre por encima del derecho civil y cualquier otro tipo de derecho, el derecho público incluso, en fin, etcétera, ¿no? Y vemos pues que también vendría a ser parte del fundamentalismo integrista el empleo de la violencia, ¿verdad? De cualquier clase, ya sea una violencia manifiesta empleando las armas, incluso la muerte de los llamados enemigos, o incluso la violencia verbal, ¿verdad? De discursos que definitivamente quieren anular al otro y pues declararlo como inepto, como alguien cuyo discurso y pensamiento no vale medio centavo. Es decir, la violencia realmente es parte de las armas del fundamentalismo integrista o del integrismo fundamentalista, ¿verdad? Que en todo caso vendrían a ser lo mismo. Ahora, otro de los ejemplos que podemos realmente traer aquí, y este sería el caso del fundamentalismo católico romano. Bueno, es lo ocurrido a raíz de la revolución científica en el siglo XVII y todas las consecuencias que todo aquello tuvo, ¿verdad? Y por supuesto, fundamentalmente en el campo de la política, en el campo de la economía, en fin, etcétera, que llegaron todos esos cambios a tocar, ¿verdad? A tocar de manera directa el poder que la Iglesia Católico Romana tenía no solo en Europa, sino en el mundo. Y entonces recordamos, creo que esto lo hemos mencionado, aunque muy brevemente en el pasado, recordamos que la reacción, digamos, sobre todo del papado, de la jerarquía, digamos, de la Iglesia ante todos aquellos cambios que estaban tocando directamente la autoridad papal en términos de la política, de los gobiernos, de la economía, de la vida en sociedad, en fin, etcétera, pues bueno, fue una actitud de rechazo. En buena medida para eso fue que se convocó el Concilio Vaticano I para rechazar definitivamente todo lo que estaba ocurriendo a nivel de la ciencia natural y de la ciencia social en Europa. Y bueno, podríamos mencionar dos de las grandes expresiones de aquella actitud de rechazo de parte de la Iglesia Católica, como
lo fue la célebre encíclica papal Quanta Cura, ¿verdad? Y por supuesto el llamado sílabus que mencionamos aquí en la parte de abajo de esta presentación, ¿verdad? Recordemos que las primeras palabras de las encíclicas son las que sirven para el título de la misma, ¿verdad? Y cuánta cura significa con cuánto cuidado, porque así empieza esa encíclica papal, que con tanto cuidado, pues el Papa y la Iglesia se han preocupado por la vida, por la salud, por la sociedad, por los seres humanos, en fin, etcétera, y que en función de todo ello, pues se rechaza todo aquello que constituya un ataque, digamos, a los valores de la Iglesia Católico Romana. Y por supuesto, el sílabus es mucho más claro. Aquí lo que tenemos son 80 declaraciones que tienen que ver con toda una serie de temas a nivel, digamos, de la razón, a nivel de la ciencia, a nivel de la política, a nivel, bueno, pare usted de contar. Es decir, estas 80 tesis, diríamos en términos luteranos, ¿verdad? Es decir, ya no 95, sino 80 tesis. Bueno, están divididas en 10 capítulos y son condenas. Son simple y sencillamente condenas. Es decir, la actitud fundamentalista, digamos, e integrista de la Iglesia Católica en ese momento, pues condujo a condenar, a convertir en anatema y en una maldición toda una serie de cuestiones que estaban ocurriendo en Europa, digamos, a nivel de la ciencia, a nivel, eh, bueno, de la ciencia natural y también social. Pero incluso la teología también, ¿verdad? Es decir, porque hay que recordar que también por aquellos años en el protestantismo surgió la denominada teología liberal, ¿verdad? En pleno siglo XIX. Eh, los teólogos protestantes parece que, no parece, de hecho fue así, fueron mucho más abiertos, digamos, a la ciencia, fueron mucho más abiertos a los cambios, digamos, que se estaban dando. Eso realmente es absolutamente innegable, eso no se puede negar, ahí está, digamos, todo el Concilio Vaticano I, está la encíclica Quanta Cura, ahí está el sílabus, si no se puede realmente negar que el pensamiento católico romano pues se cerró, ¿verdad? Sobre todo, digamos, fue el Papa por ver amenazada su autoridad en el mundo, que finalmente terminó perdiendo, digamos, sobre todo a nivel político, ¿verdad? La misma Italia se desmembró hasta los mismos estados, ¿cómo le llamaban? Estados papales, ¿sí? Estados pontificios. Incluso se independizaron, pues, ¿verdad? Y nada de que el Papa nos va a dar la bendición porque es el representante de Dios aquí sobre la tierra, no, hombre. Es decir, yo soy rey aquí porque mi pueblo le ha dado la gana ponerme como rey y el Papa, pues, saludes. Entonces, los mismos estados pontificios se fueron desmembrando, digamos, de esa unidad política que era Italia. Entonces aquí incluso podríamos traer a colación a Nicolás Maquiavelo, ¿verdad? Contribuyó bastante a estos cambios y a estas transformaciones. Entonces, viendo amenazada su autoridad, sobre todo a nivel político, el Papa Pío IX convocó, digamos, al Concilio Vaticano I y bueno, para no seguir perdiendo autoridad, propuso el dogma que hasta el día de hoy pues sigue firme en la Iglesia Católica Romana, como lo es el dogma de la infalibilidad papal, ¿verdad? Para ya no seguir perdiendo pues la autoridad que tenía. Entonces, podríamos mencionar digamos, como otra manifestación del fundamentalismo y el integrismo, pues el Concilio Vaticano I con todas las consecuencias que hemos señalado rápidamente. Pero también, digamos, en el contexto gringo, ya algo que atañe a nosotros, en el contexto gringo, eh,
el fundamentalismo norteamericano, el fundamentalismo gringo que hemos heredado en América Latina, pues se ha metido, ¿verdad? Se ha metido en diversos momentos a pelear incluso jurídicamente, sobre algunas cuestiones, digamos, sobre todo relacionadas con la educación. Y hay un movimiento, digamos, en el contexto gringo, que es el movimiento del llamado diseño inteligente, completamente opuesto, digamos, a la teoría de la evolución. Y se han armado, digamos, juicios muy importantes, sobre todo porque el movimiento del diseño inteligente mantiene, digamos, en mente la cuestión de la educación, ¿verdad? La cuestión de la educación. Entonces, prohibiendo, digamos, que en la educación pues haya ninguna referencia a la evolución, ¿verdad? Y que se enseñe el creacionismo, eh, sobre todo el creacionismo tal como lo entiende el fundamentalismo, ¿verdad? Que tardó exactamente los días que la Biblia dice, días de 24 horas, y entonces, bueno, este movimiento pues también es una manifestación del fundamentalismo y del integrismo propio del pensamiento evangélico de los estados. A veces han ganado los juicios, a veces los han perdido, en fin, ¿verdad? Pero ahí tenemos pues formas de manifestarse de esta relación totalmente conflictiva e irreconciliable entre la ciencia y la religión. Ahora, esto comenzó, como lo recordamos, en los tribunales de la Inquisición. No vamos a hablar de ello hoy, no nos vamos a detener en ello hoy. Yo creo que ya hemos encontrado suficientes argumentos y ejemplos de lo que ocurrió durante la Inquisición, pues en el tema que nos interesa a nosotros aquí. Pero sucede que 420 años después del caso Galileo, todavía continúa, pues, ¿verdad? Esa lucha, tal vez ya no desde el punto de vista cristiano, matando a la gente, ahorcándola o guillotinándola, pero es decir, la guerra parece continuar, dadas esas posturas radicales y cerradas de algunos científicos y de algunos religiosos, ¿verdad? Entonces, como ya lo dijimos, los creacionistas han ido incluso a los tribunales en el contexto norteamericano para pelear a favor de la enseñanza del creacionismo, tal como ellos lo entienden, y rechazar cualquier otra posibilidad de abordar, digamos, la cuestión del origen del universo y sobre todo del origen de la vida, ¿no? Pero la lucha se ha trasladado también a las librerías, ¿verdad? Es decir, uno puede encontrar en las diversas librerías textos que están totalmente en contra de lo que llaman una superstición, una superchería, como lo es la religión en términos generales. Y hay autores que han hecho mucha plata, han hecho mucho dinero vendiendo textos que vamos a mencionar así muy rápidamente, ¿verdad? Uno de los más famosos es el de Richard Dawkins, El espejismo de Dios, ¿verdad? Donde Dawkins, pues, uh, afirma sencillamente que él considera que Dios es la alternativa que la religión propone a las explicaciones que la ciencia da. Pero en todo caso se trata para él de un simple espejismo, ¿verdad? Es decir, de algo que es fantástico, es pura fantasía, carente rotundamente de realidad, para decirlo así. Pero también tenemos la obra, digamos, de Sam Harris, El fin de la fe, religión, terror y el futuro de la razón.
Aquí el énfasis, digamos, de Harris es el aspecto violento, digamos, que las religiones han manifestado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Cosa que no es tan lejana, pues, digamos, de ser verdadera. Aquí recordamos las luchas de religión que se dieron después de la Reforma en Europa con terribles matancingas, tanto del lado católico como del lado protestante. Aparte, digamos, de otras guerras que también han sido inspiradas desde el punto de vista religioso en muchas partes del mundo, ¿verdad? Entonces, tan es esta una realidad que no podemos negar, es que Hans Kuhn, fallecido no hace mucho, lamentablemente, Hans Kuhn decía, no habrá paz entre las naciones mientras no haya paz entre las religiones. Pero por supuesto, se trata también, digamos, en el caso de Harris, de una obra que no deja de ser extremista, que olvida también muchos de los resultados de paz y de progreso que de alguna manera, sobre todo la religión cristiana, ha provocado, digamos, en Occidente, las manifestaciones artísticas, eh, arquitectónicas, a nivel de la música, pues no podemos, a nivel de la preservación, digamos, de las obras de autores del pasado, ¿no? Es decir, también el cristianismo, la religión cristiana ha hecho contribuciones a ese nivel y no únicamente, digamos, a nivel de la violencia como lo aseguran estos autores. Ahora, este texto tiene una pésima eh, pixeleada, como se suele decir, pero es de Daniel Dennett, Romper el hechizo, se titula. Aquí, pues, lo que Dennett hace es tratar de considerar la religión como un fenómeno estrictamente natural. Habla de cuáles son los orígenes, digamos, de la religión y cuál, según él, será su destino. Es decir, si es un fenómeno estrictamente natural, como ocurre con todo lo relacionado con la cultura, la religión tendrá que cambiar radicalmente en el futuro o incluso desaparecer, ¿verdad? Ahora, de Christopher Hitchens tenemos Dios no es bueno, alegato contra la religión. Y es que el tema que le interesa, digamos, a este autor es el asunto tan machacado, sobre todo, digamos, en la religión cristiana, de que el cristianismo hace hombres y mujeres moralmente correctos, moralmente rectos. Hitchens señala aquí que eso no necesariamente ha sido así, que a veces la religión, en lugar de producir seres humanos rectos y correctos, pues ha provocado realmente el surgimiento de seres humanos totalmente inmorales, cuyas acciones y actos pues resultan absolutamente condenables, ¿verdad? Entonces, ciertamente hay casos así, ¿verdad? En Guatemala pues los hemos tenido, ¿verdad? Como un profeta que está en Panamá actualmente, ¿verdad? Y que no quiero mencionar su nombre, pero cuyo comportamiento, pues, como presidente del país es todo lo condenable que pueda realmente ser, ¿verdad? Bueno, luego podríamos mencionar aquí también a Michael Onfray con su obra Cosmos, una ontología materialista. Aquí, pues lo que se propone, digamos, es simplemente una visión de los orígenes del universo y de la naturaleza del universo eh, opuesta rotundamente al creacionismo, así de simple y de sencillo. Pero también agrega, digamos, Onfray, que las religiones monoteístas lo que han hecho es levantar un muro entre el ser humano y la naturaleza, el mundo, el universo físico natural. Y dice él, los hombres dejan de mirar el mundo y elevar la mirada
para bajarla a libros mágicos, ¿verdad? Como quien dice, la religión es responsable de una actitud completamente anticientífica y de hacer rodar muchas creencias que no tienen ningún fundamento científico en cuanto a la naturaleza, en cuanto al universo físico. Ahora, por supuesto, el ateísmo tendríamos que detenernos un buen tiempo para poder definirlo, ¿verdad? Es decir, estos autores se declaran a sí mismos ateos, pero el ateo puede ser alguien interesado en demostrar la no existencia de Dios o alguien convencido de que no haya Dios y vive entonces de manera consecuente, ¿verdad? Pero ¿y el peso de la prueba, digamos, dónde recae? Yo supongo que el peso de la prueba recae sobre ellos mismos, ¿verdad? Es decir, el balón está en su cancha, entonces son ellos los que tienen que demostrar realmente que Dios no existe, ¿verdad? Porque los creyentes no tenemos por qué hacer eso, ¿o no? Simplemente creemos en un Dios y confiamos en Él y asunto arreglado. Ahora, esto de la violencia e Islam vuelve otra vez a ser un texto que señala la violencia de que es capaz la religión en algún momento determinado, ¿verdad? Y asegura este autor que la violencia es un fenómeno común a los tres monoteísmos, ¿verdad? El judaísmo, el islamismo y el cristianismo, pero afirma que su forma más extrema probablemente sea el Corán, ¿verdad? El Islam asegura no es una religión de conocimiento, de investigación, de cuestionamiento, de realización del individuo, sino que es una religión de poder, que se basa en el poder y busca el poder. Bueno, también tenemos, y con esto voy a ir terminando, me falta solamente un texto más al cual referirnos, esta obra de Meloni y Cobo, Dios sin Dios, enfatiza fundamentalmente las cuestiones horribles que le han ocurrido a la humanidad. No se trata realmente de poner en duda en esta obra a Dios de su existencia, sino de poner en tela de duda y preguntarse por lo que él llama el silencio de Dios. Es decir, ¿por qué Dios se ha quedado callado, digamos, cuando ha habido cosas horribles como los campos de concentración, ¿verdad? Él concretamente señala Auschwitz y también el nombre ese ahí está malo, es Ruanda. Es Ruanda. Lo ocurrido, digamos, en Ruanda, la década de los 90, 1994, si no mal recuerdo, es la muerte de 1 millón de seres humanos en una guerra tribal realmente terrible, ¿no? Entonces, también se refiere a ciertos mitos bíblicos sobre la virginidad de María, en fin, etcétera. Entonces, no es tanto la existencia cuanto el silencio de Dios. Bueno, El Buen Sentido es una obra que asegura, digamos, que los hombres realmente vienen a ser algo así como niños grandes y confían en un Dios que no existe, más que en su imaginación y que se ha dado a conocer únicamente por los estragos, disputas y locuras que él mismo ha causado sobre la tierra. Bueno, esto es una obra muy vieja, 1772. Bueno, finalmente, Francisco Ayala. Su obra ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Ensayos sobre la naturaleza humana, la ética y la religión, y Darwin y el diseño inteligente. Cristianismo, creacionismo y evolución. Bueno, Ayala es un ex dominico, experto precisamente en la evolución y ha participado en juicios muy importantes para promover el creacionismo a nivel de las escuelas en el contexto norteamericano.